Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por la salud que nos das y la vida para seguir aprendiendo de ti. Entendemos, Señor, que tú nos das la vida precisamente para eso, para lograr nuestra salvación y para convencernos día con día de estar dispuestos a vivir para ti, para hacer tu voluntad en cada área de nuestras vidas. Y más en lo que vamos a poder contemplar el día de hoy, te pedimos que a través de tu Espíritu encuentres esa libertad en nuestros corazones, esa disposición de obedecerte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues continuando con nuestro estudio de Segunda de Pedro, ahora vamos a ver una parte donde nos muestra cómo el creyente tiene que ser enfrentado en cuanto a su testimonio en tres áreas muy definidas en este pasaje, que es en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra relación con el gobierno y nuestra relación con los demás creyentes, con las demás personas, con el prójimo, sean creyentes o incrédulos, pero especialmente aquí se refiere a los creyentes, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esto lo encontramos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superior, sea a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Luego nos dice, amad a todos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estos aspectos en general que los toca, podríamos decir un poco superficialmente, para Dios nada es superficial. Cada aspecto de su palabra tiene una importancia bastante grande. Aquí nosotros vemos cómo estos hombres que iban huyendo de sus vidas porque los querían matar en Roma y estableciéndose en diferentes lugares a iniciar de nuevo. Cuando tú tienes 20, 25 años, 30, que tienes que iniciar de nuevo, pues no te cuesta mucho trabajo. Pero ya cuando tienes un poquito más, 50, 60 años, ya cuesta más trabajo. Cuando eres joven, tú vas a cualquier lugar y presentas tu solicitud y casi que te dicen de inmediato, pase usted, venga, ya tiene el puesto. Pero ya cuando tienes 50, 60 años es más difícil, a menos que seas un puesto muy capacitado, muy específico, donde requieran de tu experiencia. Pero en términos generales es así, y estas personas tenían que empezar de nuevo en estos lugares donde iban encontrando dónde vivir, y el apóstol Pedro les hace ver cómo deben comportarse como creyentes para poder acallar esas bocas que los insultaban o que los consideraban como los que habían originado el incendio en Roma. Entonces la forma de callar a esas personas no era simplemente entrando en un debate con ellos, era con sus vidas, era con su testimonio. Por eso para Dios siempre ha sido muy importante esto. Podemos decir que somos cristianos, pero si nuestra vida dice algo opuesto, realmente eso es lo que queda en el corazón de las personas. Y eso es lo que para Dios, a final de cuentas, es lo que importa. Por eso somos exhortados a ser hacedores de la palabra en Santiago 1:22. Hacedores, Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis, ahí en Mateo 7:16 en adelante. Es el fruto de tu vida lo que le dice a las demás personas quién es Dios y quién eres tú en relación a este Dios. Y vemos estos aspectos que Dios nos llama a dar testimonio en relación a Dios, en relación al Estado o al gobierno y en relación con las demás personas. Y la primera parte que vamos a ver es precisamente nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Debe ser una relación en donde tenemos un testimonio fiel y en donde tenemos un servicio fiel a Dios, un testimonio que representa a Dios y un servicio fiel a Dios. Vemos en la última parte, en los versículos 6 y 7, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Luego dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. O sea, como siervos de Dios, debemos vivir temiendo a Dios. Aunque sí dice como libres, y somos personas libres, y realmente en Cristo sí somos libres, porque sin Él éramos esclavos del mal, esclavos del pecado. ¿Qué es lo que gobierna el corazón de las personas? Precisamente el pecado y el mal en cuanto a Dios, en cuanto al gobierno y en cuanto a todas nuestras relaciones.
Es más, nos sentimos que somos muy avispados, somos muy listos cuando nosotros hacemos cosas en donde sacamos ventaja a alguna de estas autoridades, especialmente al Estado. Dios no quiere que tengamos este tipo de astucia. Él quiere que manifestemos quiénes somos en lo interior y que esto se refleje en nuestro exterior. Sí, como siervos de Dios, debemos vivir temiendo a Dios, y aunque somos libres, esa libertad está sometida siempre a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Aun cuando la misma ley me permita hacer cosas, pero que van en perjuicio de alguna otra persona, yo trato de dar testimonio del Señor, o que me permite hacer ciertas cosas que irían en perjuicio de mi relación con Dios. Yo voy a hacer siempre lo que es la voluntad de Dios, y no voy a tratar de hacer lo que me incita a la sociedad a hacer, sino esa libertad que tenemos está sujeta siempre a esa voluntad de Dios. Si la ley, la sociedad me empuja a ciertas actividades que no son la voluntad de Dios, el burlarme del gobierno, el burlarme de las autoridades, el burlarme de sus reglamentos o el burlarme de la misma sociedad, no es eso lo que Dios quiere como un hijo suyo. ¿Qué es lo que nos caracteriza como creyentes? Lo que la gente piensa acerca de nosotros es lo que nos caracteriza como creyentes. Y en este aspecto debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, porque mi libertad está sometida a Él, sometida a su voluntad. No vivimos para nosotros mismos. La idea no es que me he convertido para que todo me vaya bien y tenga prosperidad y tenga dinero y tenga riquezas. No, yo ya no vivo para mí mismo desde el momento en que me convertí. Lo tenemos claramente en el apóstol Pablo, cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero no es popular esto. Para nuestra carne no es atractivo. No, yo quiero un Dios que me ayude a vivir para mí mismo. Es un choque. Pero es en lo que consiste la conversión, porque no es hasta que das ese paso que te convences de que ese es el mejor estilo de vida que tú puedes tener en este mundo. Está en contradicción a nuestro concepto de la vida y a nuestra naturaleza humana caída. Y es precisamente eso lo que nos mantiene esclavizados al pecado. Al convertirnos a Dios es ya no vivo para mí mismo. Entonces, ¿ahora para quién vives? Ahora vivo para glorificar a Dios. Glorificarlo con mi vida, con mis hechos. Ahora yo vivo para glorificar a aquel que me redimió, que me dio la salvación. Leamos dos versículos. Uno está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y el otro está en Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Cuál fue el precio con el que me compró? Su sangre. Cuando Él vino a este mundo, algo que yo creo que fue lo que más costó trabajo a la gente entender, era que Él venía a pagar por nuestros pecados. El pueblo de Israel lo entendía muy bien. Tenían la ley, tenían la escritura del Antiguo Testamento, y muchos versículos que hablaban al respecto de nuestro gran conflicto que tenemos como humanos, que es precisamente el pecado. Pero en un mundo tan acostumbrado a exaltar al orgullo, a exaltar la deshonestidad del hombre, el hablar acerca del pecado no lo ven tan importante. Pero esto es precisamente lo trascendente, lo que cambia nuestro corazón, lo que cambia el corazón de una persona, lo que nos da relación con Dios, lo que nos da vida eterna. Lo que Cristo vino a hacer fue lo más importante que existe en toda la creación, en toda la humanidad, desde que el hombre cayó en Edén.
era lo más importante, venir a resolver el conflicto que teníamos con Dios que se llamaba pecado. Y Él le costó su propia sangre. Él compró a su iglesia con su propia sangre, dice la Escritura. Ese fue el precio que Él pagó. No se nos hace que para Dios es demasiado terrible cuando el hombre rechaza a Cristo, cuando rechaza su salvación, cuando rechaza hacer su voluntad, cuando quiere hacer el pecado, cuando quiere honrarse a sí mismo y no honra a sus autoridades, como en este caso el gobierno. Para Dios esto es muy serio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para glorificar a Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al convertirme ahora le pertenezco. Él es el Señor, yo soy su siervo, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Leemos en Primera de Juan, en el capítulo, en Romanos 6:22. Si fueras tan amable, Osvaldo. Ahora tenemos ese resultado desde que nos convertimos, como fruto de la santificación. El resultado es la vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. ¿Cómo no voy a vivir en obediencia al Señor, que con ese costo me salvó y me ha dado vida eterna? Esto es lo que me motiva entonces a obedecer las leyes, a obedecer los reglamentos. No es algo simplista, es porque tengo temor de Dios, no temor del hombre. El temor de Dios me lleva a que veo un semáforo en rojo y me paro. ¿Por qué? Porque esa es la norma, ese es lo correcto. Y si me lo pasé, tengo que pedirle perdón a Dios por haber violado un principio que debo guardar como hijo de Dios. Pero no es lo habitual en mi vida, sino ahora trato de llevar a cabo la voluntad de Dios para honrar a Dios ante las personas que me rodean. Temed a Dios. Como hijos de Dios, temed a Dios. Y hay muchos otros aspectos en donde tenemos que someternos a las autoridades. Pero en este caso, nuestro principal punto es someternos a Dios. La relación de las personas con Dios debe ser de total sometimiento. Si hay algo en tu vida que tú dices, sí, le entrego todo a Dios, menos mis negocios, ahí no te has sometido a Dios. O me entrego a Dios menos mi inmoralidad sexual, no te has sometido a Dios. O me entrego a Dios menos a la pornografía, no te has sometido a Dios. Incluso aunque estemos casados. Ese es un problema que ataca a muchas personas. No se quita con el matrimonio. Se quita cuando te conviertes y eres consciente de tu debilidad y eres consciente de tu necesidad de dependencia de Dios para darte victoria en cada área de tu vida. Primer punto es esencial. Si no estamos sometidos a Dios, no nos vamos a someter a ninguna otra autoridad. ¿Y cuántas autoridades nos dejó el Señor? Nos dejó 3 principalmente. Nos dejó la autoridad del gobierno, nos dejó la autoridad de la iglesia y nos dejó la autoridad de la familia. Estas 3 instituciones las hizo Dios. Y solamente cuando nos sometemos a Dios podemos someternos a estas otras autoridades. Pero el principal es, como hijos de Dios, temed a Dios. Sí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Todo lo pongo a sus pies, todo lo pongo para hacer su voluntad. Ya no vivo para mí mismo, ahora quiero glorificarlo con todas mis acciones. Quiero glorificar a aquel que me redimió. No es un temor del hombre, es un temor de Dios. Un temor de Dios que me lleva a hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Entonces ya no estoy en la duda, ¿obedeceré o no obedeceré? ¿Haré su voluntad o no la haré? No, estoy determinado a hacerlo. Y entonces me someto voluntariamente y veo el resultado de este círculo de obediencia. Como leímos en el 6:22, y puedes volverlo a leer, el de Romanos 6:22.
Mas ahora que habéis sido libertados del No es terror de Dios, sino es reverencia a Dios, es obediencia a Dios, es sujeción a la soberanía de Dios. Y esto da equilibrio a todas las cosas que hacemos. ¿Por qué es que rechazo el pecado? Si no hay una conexión directa vertical primero, no va a haber una horizontal primero, no va a haber una conexión vertical. Él es el que da equilibrio. Principalmente, como yo te amo y te temo con reverencia y te lo manifiesto con mi obediencia, no voy a hacer caso a ese coqueteo. Voy a cortar de inmediato. Dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. No voy a dar lugar a estas cosas. ¿Por qué? Porque amo a Dios. En alguna ocasión me han dicho, es que, Memo, tienes que decir que porque amas a tu esposa, tienen todos estos años de casados y es porque realmente la amas. Mira, si no hay esa conexión con Dios, no habría ningún resultado en ninguna de nuestras relaciones. Es correcto decir, por la gracia de Dios, porque nos salvó el Señor, es que podemos contar con estos años que tenemos de casados. Es por eso. Si no hay temor de Dios, olvídate con todo lo demás. Pero no es terror, es reverencia a Dios. Estoy reverenciándolo con mi obediencia. Es obediencia. Es sumisión a la soberanía de Dios. Yo sé que todo lo que permite Dios no me voy a pasar reclamándole. No, me voy a someter a Él. Y entonces, en ese sometimiento, todo entra en equilibrio. Mi relación con el gobierno, mi relación con mis instituciones que Él estableció, como la familia, como la iglesia, hay sometimiento. Está en equilibrio todo. Si no, vemos cómo las estructuras empiezan a tumbarse. Yo les hablaba a un grupo de personas cómo les he presentado el triángulo en la relación matrimonial, cómo Dios está en la cabeza y el hombre y la mujer, y mientras más cerca de Dios, más unidos. Pero esto también tiene otro efecto. Cuando nosotros, dice la Escritura, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿verdad? Le compararé a un hombre prudente. Entonces, mientras más cerca de Dios, dice, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es como esa fuerza que está en medio jalando hacia abajo, ¿verdad? No caes, no te baja, te mantiene ahí. Pero el que tiene mis mandamientos y no los guarda, lo compararé a un hombre que edificó sus casas sobre la arena. La fuerza es la misma. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué pasa? Tú tienes la fuerza aquí y tienes hombre, mujer y Dios. Pero si te vas separando, hay más palanca contra esa fuerza que jala hacia abajo. Llega un momento en donde se rompe. Y se acabó. Se acabó la relación. Se acabó todo. ¿Qué nos dice la Escritura que hace el diablo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es su propósito, devorar. ¿Sabes quién estuvo aquí en el estudio antes que él llegara cualquier persona? El diablo. El diablo que no quiere que esa palabra fructifique en nuestros corazones. Bueno, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura, ¿no? Él no quiere que la palabra fructifique en nuestros corazones. Recordamos la palabra del sembrador. Una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Y cuál es la respuesta, el significado de esta parte? Dice que los de junto al camino, estos son los que oyen, pero yéndose, el diablo
el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabes cómo es más o menos ese tipo de razonamientos que él alimenta y bombardea? Para decirte, ¿quién me asegura que hay eternidad? Esto es todo. Uno muere y ya no hay nada. Quitando de tu corazón la palabra para que no creas y te salves. ¿Sí? No, es que esto nada más el Memo porque está loco, ¿verdad? Pero uno que es normal, uno no tiene ese tipo de vida, ¿no? Estamos viendo con un grupo de personas los videos de libertad financiera y comentaba Jim Samos acerca de su relación con su esposa, cómo él no tenía cuidado de su vista, que cuando veía a alguna otra mujer, su esposa se molestaba y le decía, oye, soy una persona normal, te casaste con un hombre normal, ¿no estás contenta con esto? Y cualquiera podría decir en esta época donde es tan exaltado el homosexualismo, que hasta la mujer se tendría que sentir bien porque se casó con un hombre normal. Cuando finalmente entendió su pecado y le pidió perdón a su esposa le dijo, es que cuando estábamos solteras, unas amigas y yo nos reuníamos y pensábamos en nuestro príncipe azul, que sería una persona que solamente vería hacia nosotras, no tendría ojos para otra persona. Y cada vez que tú volteabas a ver a otra persona, sentía como si me clavaran un puñal y lo movieran adentro. Y con más razón le pidió perdón. Pero ¿quién lo hizo sensible de esto? Sino el Señor. O sea, no hay posibilidad de que alguien cambie si no es Dios quien obra. Pero también está el enemigo que trata de quitar la palabra para que no crean y se salven. ¿De quién depende esto? Es nuestra voluntad. Tú decides si creerle a Dios o no. Y detectar de dónde vienen esos engaños, porque así es el diablo. Anda alrededor buscando a quien destruir. ¿Cómo es que efectúa esa forma de destruir? A través de la filosofía de este mundo. Cuando tú tienes un conflicto matrimonial, es muy frecuente que escuches canciones en el mundo que hablan acerca de eso, de conflictos matrimoniales, y que exaltan a la separación, a romper esa relación, no a luchar por la relación. Es el mundo, es el diablo. Anda alrededor buscando a quién devorar. No vas a escuchar eso. Esto lo escuchas en la palabra, lo escuchas en tu relación con Dios, pero el diablo quiere quitar la semilla que has recibido, la palabra que has recibido, pero mete algo en sustitución, que son las ideas del mundo. Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es terrible el diablo. Y es terrible su estrategia. Y es eficaz en su destrucción. Entonces, ¿qué hago como creyente? Si yo tomé la decisión de someterme a Dios, lo que va a dar equilibrio a mi vida es mi relación con Dios, entonces voy a hacer a un lado todo eso. He muerto a mí mismo, no voy a alimentarme con esas cosas. Y para eso tengo la palabra, para eso tengo estas reuniones donde recibimos la exhortación del Señor, para eso tengo también libros que me ayudan, cristianos que me ayudan a puntos específicos de la relación con Dios. Y todo esto es el material que yo busco llenar mi corazón. La palabra de Dios. ¿Sabes cuántas personas han sido tropezadas por no creer que es lo que es? Infalible, inerrante. Y entonces cuando dicen que creen que sí tiene errores, ya les metió un gol el diablo porque cualquier cosa que no me conviene, no, seguramente eso lo inventó el escritor, ¿verdad? Seguramente el escritor tenía algo contra su esposa y por eso puso eso de la sujeción a la mujer. Y así ya te destruyó completamente el diablo. Te devoró. Buscando a quién devorar. Que no crean la palabra,
que no se salven. Esos son los zarpazos. La palabra de Dios así es, infalible, porque es palabra de Dios, por eso no falla. Por eso no tiene errores, porque es palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, declarado por Dios. Dios mismo le dijo a Josué, desde allá, acabando el Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Llénate de la palabra. No hagas caso a esos ataques del diablo. No te llenes de las cosas del mundo, o de las filosofías del mundo, o de la psicología del mundo. Llénate de Dios como siervo de Dios. Teme a Dios y dispón tu corazón a hacer la voluntad de Dios. Ahora, dentro de este mismo pasaje vemos también esta relación que nos exalta a tener nuestra relación con el Estado. Vemos en estos versículos del 13 al 17, saltándonos el 15, vamos a dar lectura a estos versículos. Si fueras tan amable, Ingrid, del 13, 1 de Pedro 2, 13 al 17, pero nos saltamos el 15. Vemos aquí que la sujeción al gobierno, ¿por qué es? Es por causa de Dios. Él es el que quiere que nosotros nos sometamos. No es una sumisión ciega, no, es una sumisión consciente de que Dios ha permitido esa autoridad. Ahora, ¿qué pasaría si no la hubiera? Imagínate un país donde no hubiera gobierno. Cada quien haría lo que se le diera su gana y nadie hubiera que restringiera el comportamiento del hombre. Simplemente oiríamos, fulanito ya mató a su tanito porque le cayó mal, o porque lo vio mal, o porque no le gustó cómo vio a su mujer, y ¡pum!, ya lo mataron. Como en Zacapa no, perdón. En algunos lugares. No hay ley, no hay restricciones. Y entonces sería imposible convivir como sociedad. Por eso Dios puso esas instituciones. Él las puso. Y lo que debemos hacer como creyentes es someternos a esas instituciones. El policía. ¿Cuál es nuestro trato con los policías? Cada vez vemos más falta de respeto a las autoridades. En mi país me da miedo de ver cómo la gente reta a las autoridades, incluso hasta por una infracción. Retan a las autoridades. No lo están viendo como autoridad. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Respeto a la autoridad. Claro, te tratan diferente. Yo les he comentado cómo tuvimos un evento deportivo en una ocasión por parte de la iglesia allá en México, y tenía yo mi hijita con los pies hacia afuera, colgando, pero había una barra de tubo bastante grande, y yo la tenía abrazada, y ella sentadita, y no había ningún peligro, ¿verdad? Se me acerca el policía, un policía no muy bien vestido como policía, pero era el policía, era la autoridad, y me dice, por favor, retiren a sus hijos, no está permitido tenerlos así. Ah, ok. Agarré a mi hijita y la quité. Después que tuvimos una reunión, me enteré que este hombre le había dicho a cada persona que tenía a sus hijitos así, que los retiraran,
y todos lo retiramos. Cuando llegó hasta el otro lado estaba el del sonido, el que manejaba el sonido del evento, y le dice, oiga, ¿y ustedes qué son, eh? Le dice, ¿por qué? Ayer tuvimos un evento y yo le dije a la gente que quitara a sus hijitos de ahí y me tomaron como loco, no me hicieron caso. Y ahora todos les dije y todos me hicieron caso. Ese debe ser el testimonio del creyente. Que tú respetas la autoridad. Hay un efecto, sí, hay un efecto. En una ocasión me pasó que me paró un agente de tránsito, iba un poco de exceso de velocidad. 110 era el límite de velocidad, yo iba un poco a 160. Y entonces me detiene la gente y me pregunta, se asoma por el retrovisor y me llama y ya llego con él y me dice, se ve que lleva prisa, ¿verdad? Y le digo, no, oficial, disculpe, no llevo ninguna prisa. Pero yo siempre tratándolo con respeto, nunca burlándome de él, nunca exigiéndole, ¿por qué me detuviste a mí? Mira cuántos pasan más rápido que yo, ¿por qué me detuviste a mí? Nada. Y tenía razón, me detuvo. Y me dice, ¿tiene algún problema si le levanto la infracción? No, oficial, yo sé que me la merezco. ¿Pero por qué llevaba tanta prisa? Y le digo, ay, mire, oficial, le voy a confesar mi pecado. Yo radico en Guatemala y los caminos son un poco llenos de curvas y a veces con baches y no puede uno manejar muy rápido. Pero llego aquí y me encuentro con estas alfombras. No aguanté la tentación. Así es que, pues, no, ni modo, levánteme la infracción, me la gané. Y dice, no, sí, yo he visto que a la gente la disfruta e incluso pasan a 200 kilómetros por hora, pero así también se estrellan, ¿verdad? Le digo, sí, tiene usted toda la razón. Muy bien. Ya después que le entregué los documentos y todo, me devuelve los documentos con mi pasaporte. Y me dice, le digo, oficial, ¿y la infracción? No se la quiero levantar. Ah, hombre, oficial, muchas gracias. Y me dice, ¿le gustan las fresas? Ay, oficial, ¿a quién no le gustan las fresas? ¿Usted vende fresas? No, hombre, me dieron fresas y yo le quiero compartir a usted. Bueno, muchas gracias. Y él con Blanquita, mira, aquí está mi infracción. Nos tenemos que acabar todas, ¿no? Ay, no. Pero cambian su actitud. Claro que hay un cambio. Cuando tú respetas a la autoridad hay un cambio. Pero no es solamente por eso. No es solamente porque me traten bien, sino porque yo trato de honrar a Dios, honrando a las autoridades, respetando a las autoridades. Sí, cometí un error, lo enfrento. Nada de que oficial tenga cuánto le doy, cuánto quiere, porque mucha gente así se maneja. Y están acostumbrados y dicen, es que así es el mundo y así tenemos que manejar las cosas. No es cierto. ¿Eres creyente? Tienes que dar testimonio del Señor. ¿Lo quieres arreglar todo con dinero? Estás en un error. No te estás sometiendo a Dios, ni te estás sometiendo a la autoridad. Enfrenta tu pecado y enfrentarlo como debe ser. ¿Qué es la infracción? Ni modo, voy a pagar la infracción. Y es mejor pagarla. Y pedirle perdón a Dios y encauzarnos al camino correcto de la obediencia a nuestros gobernantes, de la obediencia a nuestras leyes. Pagar impuestos. ¿Debo pagar impuestos? Fíjate muy bien, habían sido inculpados por haber incendiado Roma, algo que no habían hecho. Ellos no habían sido culpables de esto, había sido Nerón, pero los habían inculpado a ellos. Y estaban huyendo precisamente por esa falsedad que les habían levantado. ¿Pagar impuestos a Nerón? ¿A Roma? Sí. Tenemos que pagar impuestos. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Así es que el que resiste a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean lazo para sí mismos. Dice en Romanos capítulo 13. Tenemos que someternos a esas autoridades, Dios las puso.
¿Tendrás alguna forma de justificar que es incorrecto lo que hicieron? Aplícala. En una ocasión le levantaron una infracción a mi hija porque se dio vuelta en un lugar que estaba prohibido. Y ella fue a ver por qué le habían levantado esa infracción y le indicaron dónde había sido que se había dado la vuelta en un lugar prohibido. Y dice, pero yo no vi ninguna señalización de que ahí estaba prohibido. Y dicen, sí, hay una señalización, pero pues no está visible. Yo no la vi. Y le dijeron, sí, realmente no está muy visible. Y le condonaron la multa. Pero hizo lo correcto. Sí, podemos apelar. Pero lo que se debe pagar, lo pagamos. Tenemos que ser correctos con nuestros gobiernos. Tenemos que obedecer a las leyes. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, sean los que sean. En este caso ellos tenían que orar por Nerón. Nosotros tenemos que orar por algunos que parecen Nerón, pero no son Nerón. Pero aunque fuera Nerón, tendríamos que orar por ellos. Leamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, rogativas. Se nos pide que oremos por ellos, para que podamos vivir reposadamente, que ejerzan su autoridad y que ejerzan su trabajo como deben hacerlo. Y tenemos que orar por ellos. Aunque no nos gusten, aunque no estemos de acuerdo con la forma como llevan las cosas, tenemos que orar por ellos para vivir reposadamente. Y orar por su salvación. Ahora, tenemos que someternos absolutamente a ellos, tanto a ellos como a las otras autoridades que Dios nos ha puesto, iglesia, hogar, Estado. Hay una excepción, cuando están en contra de Dios, cuando están abiertamente en contra de Dios. Leamos lo que dice ahí en Hechos capítulo 5, versículo 29. Si fueras tan amable, Fifiño. 5:29. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a cualquier autoridad humana, dice aquí. Sí, los estaban pidiendo que se fueran y que no hablaran más de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esto no te puedo obedecer. Y no lo obedecieron. Y siguieron compartiendo el evangelio. Hicieron lo correcto. Si un esposo le pide a una esposa hacer cosas que los lleva a pecar contra Dios, la esposa tiene todo el derecho de decirle al esposo, no puedo hacer esto porque está en contra de la voluntad de Dios. Y punto. No lo hago. Es que Dios dice que te tienes que someter a cualquier cosa menos a hacer algo contra la voluntad de Dios.
esa es la actitud correcta. O viceversa, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia. Si se nos pidiera algo contrario a la voluntad de Dios, señores, de ahora en adelante vamos a aceptar a los homosexuales que vengan aquí y sean creyentes aunque sigan siendo homosexuales. Oye, tendrías que enfrentarme a mí como pastor y con la palabra de Dios enfrentarme al pecado. No estoy obligado a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces tengamos bien presente esto, porque no es ciego, no. Es que no viole a la voluntad de Dios, entonces me someto al gobierno, me someto a la iglesia, me someto a los esposos, a los padres, y todo esto para honrar a Dios. Ahora, una pregunta muy importante es, si la gente que me rodea ve a Cristo de esta manera, es una pregunta que valdría la pena hacernos. ¿Soy realmente un creyente que se somete y tiene respeto a la autoridad y obediencia a la autoridad? Aun cuando no estoy de acuerdo con las decisiones que esa autoridad está tomando, ¿soy obediente y respetuoso? Si no lo soy, ahí tenemos que enderezar el camino. Tenemos que someternos a las autoridades. No solamente a los buenos y afables, ¿no? Tenemos que respetar la autoridad porque por Dios ha sido establecida y Él la ha puesto para que haya orden. Y finalmente vemos cómo debe ser nuestro trato con otros creyentes. En realidad con todos Dios quiere que nosotros vivamos en amor. Pero vamos a leer lo que dice en el versículo 17. Vamos a recordarlo nuevamente, si fueras tan amable, Silvita. 1 Pedro 2, 17. Honrar a Dios. Amar a los hermanos. La actitud del creyente debe ser un amor en general. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Dios quiere que tengamos esta actitud de amor hacia todas las personas, pero especialmente hacia los hermanos. Nosotros como creyentes tenemos esta responsabilidad ante Dios. El ser humano es falible por naturaleza. No se nos da el amor que debemos tener hacia los hermanos, no se nos da por naturaleza. Es algo que Dios nos dice que debemos hacer porque Él obra en nuestro interior. Él a través de su Espíritu obra en nuestras acciones. Fíjense muy bien, vuelve a repetirlo por favor. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a... ¿Sí? Nos manda a amarnos como hermanos. Este es el mandamiento de Dios. No es algo a elegir. No es algo a que nosotros tengamos que decidir si lo hacemos o no. No, no, no. Nos manda a amar a los hermanos. Y esta decisión se manifiesta en la iglesia, en el matrimonio, con los hijos y con cualquier otra persona. ¿Estamos obrando en estas condiciones con nuestros hermanos? Fíjense bien lo que dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Sí fue tan amable, Giovanni? Esto es lo que nos distingue como sus discípulos. Amaos unos a otros fraternalmente. O sea, sin ningún otro interés, simplemente porque somos hermanos en el Señor. De corazón puro. Amándose unos a otros de corazón puro. Entrañablemente. ¿Cómo desarrollamos esto? Cuando le pedimos a Dios que su Espíritu obre en nosotros en esa clase de amor, va desarrollándose y va siendo más fuerte, entrañablemente, de corazón puro. Por eso sabían las personas
que éramos sus discípulos. Ashley, si fueras tan amable de leer en Juan 13:35. Esto distinguía ante todas las demás personas que eran discípulos de Cristo. Oye, ¿cómo tuviste un conflicto con este otro hermano y preferiste pasar por alto la ofensa, preferiste ser defraudado en lugar de llevar esto a la corte, ¿verdad? Ante los incrédulos? Porque amo a Dios y amo a mi hermano. Y esto fortalece el testimonio público, o sea, ante la gente que nos rodea. Se dan cuenta que nosotros como creyentes nos amamos entre hermanos. Es fácil cuando te pide algún hermano que te pidió prestado dinero, o un familiar, tu papá o tu mamá, y no te lo paga, y dices, bueno, prefiero pasar por alto la ofensa, le voy a hablar para decirle que ya no me debe nada y que sigamos la relación. Pero entre hermanos en Cristo, en ocasiones, no debería existir eso. Pero por favor tomen nota, porque a veces como creyentes somos muy dados a hacer negocios de palabra. Es que somos hermanos, tú y yo, ¿cómo vamos a hacer firmar esto? No, somos hermanos, no vamos a defraudarnos, etcétera. No, hagan las cosas bien. Hagan las cosas, y si dos creyentes se van a meter a un negocio en común, establezcan bien las reglas de cómo va a quedar el negocio y de cómo se va a desbaratar el negocio, o sea, disolver el negocio. Pero todo que quede bien establecido, porque queremos dar testimonio del Señor. No llevar esto a pleitos y con los incrédulos, ¿no? Como veíamos la vez pasada, Dios dice que vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros como creyentes. ¿No pueden juzgar ustedes entre estas cosas? Y si fuiste defraudado, ¿por qué no recibir mejor la ofensa antes de llevar esta cosa y escalarla a ese nivel? Ok, Señor. Te lo dejo en tus manos. Tú eres el juez justo. Yo quiero hacerlo por amor a ti, por amor a mi hermano, por amor a la iglesia, para dar un testimonio público ante la gente. Y en tiempos de persecución, la comunión entre creyentes y los cuidados que tenían entre ellos era vital. Tenía que manifestarse en ese tiempo de persecución quiénes eran ellos. Como dice este pasaje, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, al rey como a superior, a los gobernadores como por él puestos para castigo de los opresores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a los ignorantes, a esos que los persiguen, a esos que los están ultrajando. Haciendo bien los hagan callar, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Soy tu siervo, Señor. Tengo la libertad, sí. Puedo obrar según las leyes y recuperar esto, sí, lo puedo hacer. Pero no voy a usar esto para ocasionar un daño al cuerpo de Cristo, a tu iglesia, a tu nombre. Nos están persiguiendo, nos dicen que somos asesinos, nos dicen que somos incendiarios. Pero con nuestra vida vamos a demostrarles lo contrario. Para que, haciendo el bien, hagáis callar a los hombres insensatos. Hacerlos callar. No pueden decir nada. ¿Por qué? Porque miro cómo se aman. Tienen algo especial. Hay algo que yo no tengo y yo quisiera. Y se convertían. Y venían a los pies de Cristo por el testimonio que veían en los creyentes.
un testimonio que debemos al Señor dejarlo brillar. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Si fuera tan amable, André. Por medio de nuestras acciones, ¿no? Tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Quieres leer la versión de Reina Valera, Yorgos? ¿Qué versículo es? 1 Juan 3. No de palabra ni de lengua. De hecho, y en verdad, debe ser un amor sincero, debe ser un amor práctico, lo llevo a la vida práctica, y debe ser un amor sacrificial. ¿Manifiesto el amor de Jesucristo? Esta es una buena pregunta. ¿Estoy involucrado en mi iglesia y los amo? De tal forma que no quiero que la gente de fuera dé un mal testimonio de mi iglesia. Otras personas saben que estoy viniendo a esta iglesia y son atraídos a querer venir acá, o simplemente no quieren venir porque yo asisto a esta iglesia. ¿Sí me explicó? ¿Por qué esto se da? Un vecino una vez le testifiqué y me dice, me dijo, mira, yo entiendo lo que me dices, es muy bonito lo que me dices, pero yo conozco a fulanito de tal y yo sé quién es él. Así me lo dijo. He oído de otras personas, yo sé quién va a tu iglesia y por esa persona yo no iré ahí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos ser tropiezo a otros? Dios lo que quiere es que atraigamos a otros. O que puedan decir, mira, sí, yo conocí a esa persona y era así, 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 pero me sorprende el cambio que ha tenido en su vida. Que esto sea lo que atraiga a otros, no lo que frene a otros. Nuestro amor entre creyentes y nuestro propio testimonio como hijos de Dios, como creyentes. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la capacidad para poder ser fieles a Él en estos tres frentes. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el gobierno y en nuestra relación con los demás creyentes. Que podamos reflejar a Cristo en un mundo que necesita tanto ser evangelizado. Lo que está en juego no es nada más estos aspectos en lo exterior o en lo físico. Lo que está en juego es la eternidad de los corazones, de las almas, para las que Cristo vino a morir. Que demos testimonio y fortalezcamos esto. Le pasó a un joven soldado que se reclutó para la guerra. Y el hombre tomó la decisión de ser fiel al Señor. Sí, se reclutó y iba a pelear por su país, pero que iba a guardar su fidelidad al Señor ante todo. Mientras estaban en los entrenamientos previos a salir a la batalla, él mantuvo su tiempo con el Señor. Al lado de su catre se hincaba y oraba después de haber leído su Biblia. De repente siente en la espalda un botazo, una bota, y la burla de sus compañeros. Aquel siguió orando. Después de que acabó de orar, ya estaban dormidos. Lustró las dos botas de este hombre y se las puso a la par de su catre. Cuando este hombre despierta y ve esas botas lustradas, le empezó a ofender y a insultar ante el oído de todos los demás, que causó el asombro y la admiración por la forma como había reaccionado. Fue tal el impacto que ocasionó en muchos de ellos que hasta le pedían oración por algunas necesidades especiales que ellos tenían. Se ganó su amor y su respeto.
Hizo muchas cosas durante la guerra. Fue condecorado incluso como soldado. Pero él dijo que había entendido algo muy claramente, que como creyente Dios lo había llamado a ser fiel a su país, a ser fiel a Dios primeramente y amar a las demás personas, aunque no siempre fuera fácil, pero siempre era lo correcto. No siempre será fácil, pero siempre será lo correcto. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre amado, por este pasaje que nos recuerda estos deberes que tenemos como hijos tuyos y como ciudadanos del país donde nos tienes. Te alabamos, Señor, por la bendición que nos das de estar en un país que todavía podemos disfrutar de paz para seguir compartiendo tu evangelio con libertad. Danos la gracia de seguir contando con esta bendición y danos la sabiduría para dirigirnos como hijos tuyos en esa dirección, para dar testimonio como hijos tuyos ante nuestro gobierno, dar testimonio ante nuestra iglesia, ante nuestras familias. Y todo porque mostramos una determinación de honrarte a ti. Señor, te pedimos que sigas iluminándonos a través de lo que estamos estudiando de esta primera carta de Pedro. Y gracias por tantas y puntuales instrucciones que tú nos has dejado. Bendícenos en este día, permítenos tener y disfrutar un día familiar y seguir recobrando fuerzas para servirte esta próxima semana. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, pues entonces ahí tómelo en cuenta. Los jóvenes, tenemos una reunión el próximo sábado para ver si contamos con ustedes.